Bueno, Franco, vamos a presentarte un poco. Bueno, Bueno, para que... hola, bienvenidos a todos primero. Sí. Bueno, hola, bienvenidos a todos de vuelta. Hoy la charla es de manejo del paciente, desde que arranca la cirugía hasta que termina. A ver. Trabajar, va el disertante, bueno, el Franco, muchos lo conocen de las prácticas. Eh, Así que él es docente de la universidad en técnica quirúrgica, ahí en la Universidad de Río Cuarto y también de la Católica San Luis. Y bueno, ya muchas gracias Franco La que le vendimos el Algeni. por darnos tu espacio. Bueno, ¿Se escucha cortado? No. yo por lo menos escucho bien. ¿Cómo? Desde la compu, ¿cómo se llama el centro de estudiantes para encontrarlo? ATP. Bueno, ahí lo presento el Franco y ATP. ya. Y ese es el actual centro de Ahí estudiantes. se ve. Por favor, apaguen los micrófonos, así se escucha bien al Franco. No puedo. Bueno, y muchas gracias Franco por tu espacio y por brindarnos la No, charla. por favor, Cuando quieras, arrancá. es un gusto siempre estar disponible para ustedes, Pedro. Cuando vos me des vía libre, yo empiezo con la charla. No sé si quieren esperar a que se conecten algunos más. No, arranca, Bueno, arranca. bueno, como ya me presentó Pedro, yo soy Franco del Llevedo, soy graduado de la Universidad de Río Cuarto. Me dedico a la anestesiología, no soy anestesiólogo, pero me dedico mucho a esto desde prácticamente antes de recibirme. Estoy este año dando clases en técnica quirúrgica, acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también soy docente de la Católica de San Luis. Y bueno, justamente la idea era tratar de hacer una charla que la pueden aprovechar tanto estudiantes como colegas que hace mucho que están trabajando, colegas que recién se han recibido, y no ser ni muy metidos sobre el tema, ni pasarlo tanto por encima, para que queden algunas cosas más o menos claras. La idea de por qué quiero hablar del manejo y no de protocolos, ¿sí? No voy a hablar de anestesia inhalatoria, de anestesia endovenosa, ni de fármacos, es justamente porque la mayor parte de las dudas, preguntas que me mandan, normalmente por teléfono, que no tengo ningún problema, si lo quieren hacer, lo pueden hacer tranquilamente, es justamente qué protocolo uso para una cirugía, para una fractura. Franco te dice dar un dato y no sé qué hacerle, tengo que hacer algo rápido, hace falta intubarlo. Y la verdad es que ellos me hacen todas esas preguntas y después viene la parte mía donde yo les empiezo a preguntar a ellos. Yo les pregunto justamente la raza, les pregunto la edad que tiene ese paciente, si le hicieron algún prequirúrgico para no trabajar ciegas, la condición corporal que tiene el paciente, todas esas preguntas que se les va ocurriendo. Y al final voy a preguntar qué tipo de cirugía van a hacer, el tiempo estimado de la cirugía. El tiempo estimado es justamente porque, ya lo vamos a ver en la parte de edad de pacientes gerontes, les voy a aclarar por qué para mí es importante ese tiempo quirúrgico. Y justamente la idea es tratar de basar nuestros protocolos anestésicos en nuestros pacientes, no en la cirugía que vamos a realizar. Bueno,
yo siempre recalco, les remarco a los chicos, de que todo lo que ustedes empiecen a hacer desde un principio es justamente el cimiento de lo que ustedes van a ir haciendo durante la anestesia y en el final de la anestesia. Si ustedes empiezan, por así decir, con un problema en la premedicación del paciente, hagamos de cuenta una hipotensión, si ustedes no van corroborando, corrigiendo lo que están haciendo, esa hipotensión va a estar en la premedicación que ustedes realizaron, durante la inducción, durante el mantenimiento, y todo eso va a ir repercutiendo en el protocolo anestésico. En el caso de la hipotensión, es algo que durante la cirugía uno puede manejar si conoce la causa, lo puede tratar. A lo que sí hago muy hincapié es el tema de la temperatura. La temperatura, lo vamos a ir hablando, es algo de que cuando está instalada la temperatura, la hipotermia en este caso, en los pacientes, es complicado ir recuperando esa temperatura, nos va a perjudicar muchísimo en la anestesia, aunque ustedes no lo crean. Y vamos a terminar, como van a ver en la imagen, con un cimiento que lamentablemente, perdonen la palabra, pero va a cagar todo el protocolo anestésico. Vamos a tener un mantenimiento feo de nuestro paciente, vamos a tener problemas, el postoperatorio, la recuperación de ese paciente va a ser lenta. Ustedes se van a ir preguntando qué fue lo que hice mal, fueron los fármacos, a veces atribuyen mucho problemas a los fármacos. Me ha pasado mucho con el Propofol, cuando hablo con algunos colegas, con algunos estudiantes, de que le atribuyen muchos problemas y justamente no se fijan en el manejo del paciente, en el manejo de sus fármacos. Para hablar un poquito de todo esto, justamente acá les estoy mostrando unos valores que son el índice de mortalidad en la Argentina. Estos índices están actualizados hace unas semanas, un mes, de una charla del doctor Ignacio Redondo, que está haciendo justamente un trabajo, un estudio sobre mortalidad a nivel global. Argentina es uno de los principales países que está aportando con datos para este trabajo. Y la verdad que si hay colegas que se están dedicando a la parte de anestesia, estaría bueno que lo busquen. Si ustedes se meten en internet y ponen Ignacio Redondo, van a salir sus trabajos y va a aparecer un link al que ustedes pueden mandar todos los protocolos anestésicos y de esa forma ir aportando también los datos de ustedes de las anestesias. Y eso obviamente va a ayudar muchísimo, porque mientras más datos tengamos, yo creo que va a ser mucho más factible llegar a un índice real. Lamentablemente hay muchas veterinarias que en el día a día no pueden aportar datos o es algo que no le dan mucha importancia. Y en caninos ese 1.32 posiblemente sea un 1.7, o sea, un valor un poquito más alto, justamente porque la mayoría de los que están mandando los valores son gente que se dedica a anestesia, gente que trabaja en hospitales, ya sean hospitales de facultades o clínicas veterinarias, y se dedican a la parte de anestesia. Una de las cosas que me sorprendió mucho y fue lo que me llevó a hacer justamente esta charla es, si ustedes ven los valores, la mayor parte de las muertes ocurren en el postoperatorio. Fíjense que, bueno, respectivamente en perro y gato tenemos aproximadamente 74, 75 en perros. En gatos tenemos aproximadamente un 62, 63 será, durante lo que es el postoperatorio. Entonces, yo creo que hay algo que se está haciendo mal, que normalmente
uno termina la cirugía, lo deja al paciente, se van despertando y el veterinario, el anestesista, dice: mi trabajo terminó. ¿Qué me ha pasado? He escuchado mucho que me dicen: mi trabajo termina cuando el paciente está consciente, lo extubé y listo. Y normalmente nosotros tendríamos que tener un control. Ahí al final de la charla vamos más o menos a debatir un poco cuánto es el postoperatorio, ¿sí? A cuánto uno atribuye, cuántos días, cuántas semanas. El doctor Ignacio Redondo justamente hablaba de que en medicina humana se está hablando de meses, de años, en lo que es el postoperatorio, y ya les voy a explicar más adelante por qué. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que dijimos sobre los cimientos para un correcto protocolo anestésico, yo les había comentado que yo siempre pregunto qué raza es el paciente, la edad que tiene. ¿Y por qué vamos a hablar de raza? Sabemos que entre tanta mano que está metiendo el ser humano en las razas, por querer sacarlos bonitos, vamos a decir que estamos mandando nuestros mocos. Tenemos muchas razas que están predispuestas Franco, no se te escucha. Recording has stopped. Oh. Gente, por favor, no pongan grabar porque me corta la grabación a mí y después los vamos a subir a YouTube desde el centro estudiante, por favor. No, borra, ahí está bloqueado. ¿Cómo? Revisar. Sí, está bloqueado. Sí. Y la abajo. ¿Para acá? No, acá no. Franco, no se te escucha. ahí se me escucha. Sí, sí, ahora sí. Igual, Sí, disculpame un segundito. dale, todo tuyo. Róteros. Eh, Gente, por favor, no pongan grabar porque lo grabamos desde el centro de estudiantes y lo vamos a subir a YouTube. Entonces dejen que grabe yo, así después lo colgamos a YouTube. Por favor. Dale. Bueno, no me acuerdo de qué parte no me escuchaban, porque me De, parece que alguien me muteó. dijiste raza. Bien, raza. Eh, a ver si rebobino un poco en lo que dije, pues ya me perdí. Bueno, el tema raza, vuelvo a repetir por las dudas que no me hayan escuchado. A ver, entre todo lo que está metiendo mano el ser humano para hacer razas bonitas, para sacar plata, estamos modificando morfológicamente las razas, genéticamente, y eso nos lleva a justamente enfrentarnos a razas como la que tienen ahí en la presentación, los braquicefálicos, que les voy a ser sincero, a mí me encantan, me gustan, es más, tendría uno, y creo que la única razón por la cual no lo tengo es por todos los problemas que ya sé que van a tener. A ver, estos perros hoy en día yo creo que están en el puesto número 1 de los perros más famosos que todos quieren tener. Y como pueden ver en la imagen, tenemos en lo que es la parte superior, las vías respiratorias, suelen sufrir de estenosis de narinas, paladar blando elongado, a nivel de tráquea, hipoplasias, colapsos,
no solamente esta raza se predispone al famoso síndrome respiratorio, sino también un síndrome digestivo, pacientes que tienen hemivértebras, tienen un conjunto de cosas que a nosotros nos traen problemas. No solamente los perros son braquicefálicos, tenemos a los felinos, persas, exóticos, tener en cuenta que justamente los persas también suelen tener lo que se llama la enfermedad poliquística renal. Justamente por eso nosotros, conociendo la raza, debemos conocer a qué están predispuestos nuestros pacientes. Ya hablando un poquito de otros pacientes de talla grande, talla pequeña, que también están ligados justamente a la raza. Pacientes de talla grande, pacientes gigantes, aquellos que están predispuestos a enfermedades cardíacas, en pacientes pequeños como la nichitoide, todos los de raza pequeña, también se predisponen a enfermedades cardíacas como pueden ser las valvulopatías. En raza gigante, mucho lo que es las cardiopatías dilatadas, el coli, muchos ya saben o han escuchado sobre el tema de ivermectina, el coli, que se han hablado de farmacología, esa deficiencia, esa alteración que tienen en el gen MDR1. Es importante que lo tengamos en cuenta porque no solamente es para la ivermectina, sino para varios fármacos. Ahí tenemos un Westie, una de las razas que también me gustan. Y justamente haciendo esta charla de razas, uno se pone a estudiar y podemos inferir, yo me pongo a ver las enfermedades que suelen haber en estas razas y descubrí, bueno, el Westie es una raza que puede tener lo que se llama fibrosis pulmonar idiopática, síndrome del seno enfermo, como puede ser el Westie y el Schnauzer, también es común. Y ahí les voy a dejar, por si quieren buscar, es una revista, un artículo que habla justamente de lo que es todos los estudios que se deben hacer antes de la anestesia, y justamente habla mucho sobre las enfermedades, las posibles complicaciones que puedo tener según lo que es la raza. Ahí justamente están las principales razas. Doberman es una raza que antes era común, o no tanto. Rottweiler también, que se han dejado de ver un poco. No sé si están viendo las diapositivas. Vos avisame, Pedro, cualquier cosa, o si se corta el audio, vos pegame el grito. El audio termo, pero se escucha. El problema es que dijiste un par de razas que no se vieron. Bien. Rottweiler y no sé qué más. Sí, no, son razas que igual las mencioné, pero estaban dentro de lo que es esta diapositiva. No sé si sé ahora, porque me parece que hay un delay cuando yo cambio de diapositivas. No, ahora se ve edad. Bien. Bueno, vos cualquier cosita avísame si no llega a ver algo o yo estoy hablando de algo y ustedes están viendo otra cosa en la pantalla. El tema de lo que es justamente es muy importante, que bien pacientes pediátricos, pacientes de edad muy joven, y uno trata de escapar al tema de la anestesia. Sobre todo me pasa mucho con pacientes de edad avanzada, que es muy común escuchar en los veterinarios o los propietarios también, que dicen, mira, perrita tiene 14 años, es bastante viejita, no sabemos si va a aguantar la anestesia. Y la verdad es que en principio les había explicado de muchas veces el procedimiento anestésico, el tiempo
¿sí? De un protocolo quirúrgico, va a depender mucho de nuestros pacientes. La otra vez vino una perrita, que es la que están viendo en la imagen de abajo, una perrita que ve aparatos de mama, castración, y yo en la veterinaria siempre pregunto, ¿cuál es el tiempo en que vos haces una de cirugías o las dos cirugías para saber más o menos qué es lo recomendable para ese paciente? Si me dicen, mira, Franco, yo la verdad que recién estoy empezando, capaz que estoy 45 minutos para castrar a la perrita y capaz que esté otros 45 más o una hora para poder retirar un tumor de mamas. Yo en ese caso siempre recomiendo separar a las cirugías y decir, bueno, castremos o retiremos el tumor de mamas, dejamos que se recupere 15 días, un mes y hacemos la cirugía. Un paciente de edad avanzada es más competente de aguantar una cirugía que ustedes estiman que puede ser de 3 horas, 2 horas, es decir, 2 cirugías de 1 hora y no una sola cirugía de 2 horas o 3 horas. Yo es algo que también lo trato de remarcar mucho. Prefiero que el paciente venga 2 veces en el año para una cirugía que se podría haber hecho un día, pero que me hubiera tomado 2 horas y media, 3 horas. Yo prefiero hacerlo separado. Ahí es un valor que ustedes ven entre pacientes pediátricos, senior y pediátricos, justamente son sacados de lo que ha sido el trabajo de Redondo, el veterinario que comentaba anteriormente, y justamente pacientes geriátricos mayores de 12 años pueden ver que tienen una probabilidad entre grupos de 6.3 veces más de que un paciente pediátrico, de un paciente senior. ¿Se puede anestesiar? Sí, se puede anestesiar. También he tenido consulta de algunos estudiantes que me dicen, che, Franco, tengo una perrita de 14 años, 15 años, que va para una limpieza de dientes y el veterinario no quiere. No sé si se corta mucho el audio, ahí me están diciendo Pedro. Sí, más o menos, cada tanto el internet parece como que es malo. Si pueden desconectar, no sé si tienen más A ver, aparatos. ahí me digo si puedo desconectar algo. A ver, tengo la compu última. Yo para controlar. La compu. Total, la cámara no está puesta, permanece atrás mío. Chicos, si alguien está grabando, deje de grabar, porque eso probablemente es lo que hace que el audio no esté tanto. Yo estoy grabando, creo que lo gane. Pero estoy grabando para subirlo a YouTube después. Sí, De última, dejo de grabar. Alguien aparte de vos, Pedrito, digo. Yo ahí, por las dudas, también ya cerré todo adaptador y todo lo que me pueda consumir el Wi-Fi. Y estoy bien al lado del modem como para chupar todo el internet ahí. Si se escucha mejor, no cualquier cosa, pero vos cortame igual y vemos de tratar de solucionar el problema. O avisarle a Rey, que está al lado mío. Dale, Bueno, yo le aviso al Fer cualquier cosa. lo que les estaba comentando del tema de la edad, justamente, es que muchos me dicen, Franco, ¿vale la pena hacer una cirugía en una perrita de edad avanzada? Yo siempre les digo que todo paciente puede anestesiarse,
justamente uno tiene que tener todas las medidas para tener en cuenta qué vamos a utilizar en ese paciente, cuáles van a ser nuestros fármacos, cuáles van a ser el protocolo, los prequirúrgicos que vamos a pedir, el manejo de ese paciente. Justamente, hablando de quirúrgicos, lo ideal del prequirúrgico, yo Recording siempre has stopped. asumo que es que lo haga el anestesista. Yo que trabajaba antes, acá en Córdoba, siempre la consulta para una cirugía la hacíamos el cirujano y yo como anestesista. Yo era quien me encargaba de hacer la primera parte del prequirúrgico, que es la exploración clínica. Es sumamente importante que realicemos un buen procedimiento serológico en el paciente. La clínica, como decía un profesor, Tommy Wheeler, es soberana. Es importante que nosotros estemos viendo a nuestro paciente, estemos tomando las constantes. A veces no ocurre. Normalmente yo ahora me dedico mucho a hacer anestesia ambulatoria y me mandan ya los prequirúrgicos. La primera vez que veo al paciente es en el momento de la cirugía, pero siempre que se da, lo ideal sería que el anestesista pueda realmente hacer esa exploración clínica y en base a eso pedir las pruebas, ¿sí? Que son las pruebas de primera intención, hemograma, bioquímica, el electro. Después tenemos pruebas de segunda intención, de lo que es la bioquímica, ser un poquito más exhaustivo, colesterol, hormonas, iones, glucemia, y todo lo que es la parte de imágenes, ecocardios, ecografías, radiografías. Y es importante también tener en cuenta de que el prequirúrgico no es para todos los pacientes igual. Muchas veces uno va a un laboratorio y dice, mira, yo tengo ya un perfil armado para el prequirúrgico. Y no todos los pacientes se ajustan a ese perfil. Justamente, ahora les voy a mostrar una diapositiva donde tenemos a dos pacientes. Tenemos a la canilla que estamos mostrando anteriormente. Del lado izquierdo tenemos una perrita de, si no recuerdo, 3 años. Y es importante tener en cuenta lo que ya dijimos anteriormente. La raza. Vamos a hablar de la caniche. A ver, sabemos que a partir de los 7, 8 años, estas razas pueden predisponer ya a tener enfermedades subclínicas en lo que es la parte cardíaca, ¿sí? Sobre todo valvular. Entonces, una perrita de 13 años. ¿Es importante que le hagamos un electro? Sí, es importante, pero también es más importante tener en cuenta que podríamos hacer un ecocardio. La perrita que está al lado de 3 años, con un electro alcanza siempre y cuando la exploración clínica, ocultación, no tengamos alguna alteración, escuchar algún soplo, alguna arritmia comprometedora. La bioquímica para un paciente y para el otro, ¿es la misma? No. La parte de las pruebas de segunda intención. Voy a pedir una radiografía, una ecografía para la paciente de 3 años. Lo más probable es que no. La perrita caniche, que venía por un tumor de mamas. Vamos a pedir ecografía. Yo normalmente siempre que se hablen de tumores, trato de hacer ecografía aparte de hacer la radiografía torácica. Ustedes ya se están dando cuenta de que para una paciente A1, que viene para una simple castración, posiblemente con un hemograma, una bioquímica simple, va a ser suficiente
siempre y cuando el anestesista lo indique. Una vez que ya tenemos los prequirúrgicos, sabemos con qué raza vamos a trabajar, la edad de nuestro paciente, viene algo que no se le da mucha importancia, como es el tema del ayuno. Anteriormente, el ayuno se hablaba, ayunos exagerados de 10 horas, algunos ayunos eran de 12 horas. Eso ha ido modificándose un poco. Justamente el ayuno tampoco es algo fijo, ¿sí? No todos los pacientes tienen que tener un ayuno de 10 horas u 8 horas. Tenemos que ver edad, no es lo mismo un paciente pediátrico, un geronte, pacientes pediátricos que están próximos con los niveles de glucosa, que si les damos un ayuno prolongado se pueden generar hipoglucemias, pacientes con alguna patología preexistente, un paciente diabético, el ayuno no va a ser el mismo, el control de esa glucosa, cuando estábamos hablando de los prequirúrgicos, debe ser exhaustivo. Y un punto importante que mientras me ponía a hacer la charla, lo fui pensando y me pareció importante pasarlo, es el tiempo real de ayuno que están teniendo nuestros pacientes. Yo les voy a mostrar más o menos un ejemplo en base a un ayuno que escuché en una veterinaria que dijeron hacer un ayuno de 10 horas. Bueno, nuestro paciente, un ayuno de 10 horas, viene a la veterinaria, supongamos que viene a las 8 de la mañana. Si vamos rápidos o nos dedicamos a tener ya todo preparado, pongamos que la preparación tenemos 20, 30 minutos hasta que va a empezar la cirugía. Una cirugía que va a durar aproximadamente 1 hora y media hasta que se recupera el paciente. ¿Qué es lo que hace el veterinario? Bueno, recuperando, lo lleva a la sala de internación, sala de recuperación, y dice, bueno, de acá a un rato llamen al propietario, ya está despierto, que lo venga a buscar. Muchos se manejan de esa forma, tratando de que el paciente ni bien se recupere, se vuelva para la casa. Viene al mediodía el propietario, y la primera indicación que uno hace, después de hacer el RP, darle los medicamentos y demás, es decir, el tema de comida, aguantar un poco hasta tarde. ¿Sí? Tipo 5, 4 de la tarde, dale un poquito si tiene hambre. Si tenemos suerte y manejamos bien el tema de lo que es dolor, algo que les quite el apetito a nuestros pacientes, 4 horas, teniendo en cuenta que ya teníamos 10 horas antes del procedimiento, pongamos media hora hasta la preparación, 1 hora y media de cirugía, 4 horas, 5 horas que espera el propietario hasta darle la primera comida. Tenemos un ayuno casi, o más o menos entre 14, 15, 16 horas. Y la verdad que yo considero que eso nosotros no lo estamos teniendo en cuenta y simplemente consideramos el ayuno previo a la cirugía. Yo siempre que termino un protocolo, trato de que el paciente lo antes posible, ahora voy a hablar un poquito de las dietas que se pueden dar a los pacientes en todo lo que es el tema de ayuno, para que empiecen a comer lo antes posible, una medida justa. ¿Y por qué tenemos problemas con el tema de ayuno? Porque les estoy recalcando este ayuno prolongado, este ayuno de 10 horas antes de la cirugía, y es justamente por algo que se conoce, que es el reflujo gastroesofágico. Este ayuno que genera en nuestros pacientes, este ayuno prolongado, es que ese estómago se empiece a llenar
del líquido, ¿sí? Del jugo gástrico, ese pH disminuye, es un pH ácido que en el reflujo nos va a generar irritación esofágica. Ahí en las imágenes podrán ver una es de gato y la de arriba es de un perro. Ocurren, sobre todo también ocurren después de un tiempo, las estenosis esofágicas, y justamente si uno tiene un paciente de esto y le pregunta si en algún momento tuvo alguna cirugía, probablemente te dirían que sí. Me ha pasado ver mucho en algunas cirugías cuando empezaba, pacientes que están acostados en la camilla, anestesiados durante el mantenimiento. Uno ve y tienen reflujo, yo lo veo en la camilla. No solamente el tema del ayuno, el tema de la acumulación del jugo gástrico, del pH, puede llevar a este reflujo, ¿sí? No solamente le vamos a echar la culpa al ayuno. Muchos de los fármacos que utilizamos, como puede ser los agentes halogenados, la anestesia inhalatoria, ¿sí? Sobrazo, generan relajación del esfínter esofágico inferior. El propofol en dosis altas lo genera. Agentes opiáceos como puede ser la morfina, sobre todo la morfina, lo genera. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta, justamente aparte del ayuno, los fármacos que vamos a utilizar. Y ahora vamos a hablar un poquito de fármacos como para poder prevenir este reflujo en nuestros pacientes. Este trabajo es un trabajo muy lindo que habla sobre una dieta ligera, por así decir, en pacientes donde se metieron un grupo de 3 horas con una dieta liviana, en especial estas dietas son húmedas, y a un grupo con un ayuno de 10 horas con el mismo alimento. Ahí lo que pueden ver, que yo les dejé anotado, es que en el grupo de 3 horas de ayuno, con esta dieta húmeda, tuvieron un 5% de reflujo gastroesofágico. Y en los pacientes que tuvieron 10 horas de ayuno, tuvieron un 20%. Obviamente recuerden que también esto hay que tenerlo en cuenta con los fármacos que vamos a utilizar. Yo les había mencionado que para prevenir todo este problemita a nivel gastroesofágico, a nivel gástrico, tenemos la ración, ¿sí? Es importante de utilizar alimentos húmedos, alimentos tipo pasta. Ahí yo les marqué una imagen. A ver, hoy comercialmente tenemos a disposición estos tipos de alimentos. Y lo que se hace, que no les mencioné anteriormente del trabajo que les mostré, es que se hace la mitad de la ración diaria que debería tener nuestro paciente. Y cuando digo debería, es justamente lo que debería consumir un paciente, no lo que el propietario cree. Recuerden que la mayoría de los propietarios ven el perrito y dicen tiene hambre, y le dan de comer, vienen a la veterinaria y vienen lamentablemente en garrafas de 15 del sobrepeso que tienen. Entonces, uno calcula los requerimientos que debe tener nuestro paciente diarios y dice, perfecto, vamos a hacer un ayuno. Yo lo que estoy tratando de manejar es un ayuno entre 4 y 6 horas, y lo ideal sería que sean estos tipos de alimentos y la mitad de la ración que debería comer. Farmacológicamente, estos trabajos hablaron sobre el uso de omeprazol vía oral, 1 miligramo kilo,
Algunos trabajos hablan de 1 hora antes, otros trabajos el día anterior. Yo estoy utilizando mucho el Propitan y lo puse justamente también para explicarle que aparte del uso antiemético que tiene el Propitan, sobre todo utilizado en muchos trabajos, hablan sobre los vómitos inducidos por opioides, como puede ser la morfina. Justamente tiene una acción sobre lo que es el tratamiento del dolor. El Maropitán actúa sobre receptores NK1 que están ligados a lo que es la sustancia P, que está ligado a lo que es el dolor. Anteriormente el profesor Brinque, Javier, estuvo hablando, la doctora Celeste Olivero también en una charla que dio, habló y lo mencionó, y yo creo que también es importante que lo mencione porque hay muchas drogas que se están conociendo, en realidad no se están conociendo, ya las conocíamos, simplemente que sabemos que tienen otra utilidad. Y una es el Maropitán, como, aparte de antiemético, coadyuvante en lo que es la analgesia. Con muy buenos resultados, lo he utilizado, me gusta mucho. Tema importante que también se ha hablado en algunas charlas, una de las charlas que dio Carlos Coria, sobre lo que era el manejo en pacientes gastroentéricos. Él hace mucho la parte de emergentología y la parte de fluidos es algo que está también ligado a lo que es anestesia, el cuidado en el postoperatorio de nuestros pacientes. ¿Y saben por qué lo voy a nombrar en esta charla? Porque me he cansado de ver pacientes inundados, ¿sí? Se cansan de pasar fluido pensando que le están haciendo bien. Entonces, no estamos teniendo en cuenta cómo utilizar los fluidos, no sabemos qué fluido es el mejor, y yo lo que voy a hacer acá es simplemente mencionarles la forma en la que yo trabajo, o por lo menos intento hacerlo con lo que es la fluidoterapia. Para eso va a ser importante que nosotros sepamos realmente si el volumen que nosotros estamos administrando en nuestro paciente realmente está cumpliendo una función o está perjudicando en algo. Esta es la famosa curva de Frank Starling. Esta curva, yo les podría decir que tenemos pacientes que responden a la fluidoterapia y pacientes que no responden a la fluidoterapia. Y justamente esos pacientes que no responden a la fluidoterapia, esos pacientes donde nosotros abrimos el gotero y le decimos déjalo que pase, bueno, esos pacientes, ese fluido que debería estar circulando por corazón, vasos sanguíneos, empieza a extravasar y empieza a irse a lugares donde no debería. Caso de gato, muy común, que se vaya para pulmón, genere edemas de pulmón. El otro día fui a una veterinaria, yo no fui por un caso aparte, nada que ver con anestesia, y justamente habían anestesiado a una perrita por una piómetra. Yo siempre tengo la costumbre de ir al párpado del perro, no sé si es costumbre de anestesista, y yo siempre a todos los perros le toco el párpado para ver el reflejo, nada que ver, pero bueno, en eso veo la conjuntiva, veo que estaba completamente dematizada y vi la cantidad de fisiológica, Ringer, no me acuerdo bien qué es lo que le estaban pasando, que le habían pasado durante la cirugía y en el postoperatorio. Y muchas veces nosotros no sabemos por qué está ocurriendo o no le prestamos atención a esos pequeños detalles. Yo les pregunté qué habían visto en el prequirúrgico,
me habían hecho un prequirúrgico bastante por encima. Estos pacientes que, en el caso de la perrita esa que tenía una piómetra, puede haber estado séptica, puede haber tenido disminución en lo que es la presión oncótica, haber habido una hipoproteinemia y ellos no la han tenido en cuenta a la hora de pasar fluidos. Hay muchas cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de administrar fluido en nuestros pacientes. Y si hablamos de lo que es pasar mucho fluido, pasar poco fluido, yo les voy a mostrar acá en las siguientes 2 diapositivas trabajos donde hablan lo malo que es pasar poco fluido y tener pacientes hipovolémicos, como tener pacientes hipervolémicos. La mayoría de estos trabajos, si bien están todos relacionados a lo que es el cuidado postoperatorio, a lo que es la hospitalización de los pacientes, es importante que lo tengamos en cuenta tanto nosotros como anestesistas o pacientes que van a quedar también en la veterinaria un día en recuperación o cirugías que han sido complicadas y uno lo quiere en observación y va a estar internado. Como pueden ver, la hipervolemia trae varios problemas, como puede ser el edema, problemas respiratorios que ya les había mencionado en lo que son los gatos, problemas de cicatrización, alteración en lo que es la parte cardiovascular. Un paciente a quien nosotros estamos aportando mucho fluido, también estamos exigiendo a su corazón. Entonces, un paciente cardiópata es importante que tengamos en cuenta la patología, principalmente la patología que tenga, ¿sí? Si es un problema valvular, si es un problema muscular del miocardio, para saber la cantidad de fluido que le vamos a aportar. La hipovolemia, aquellos que le pasan muy poco fluido porque dicen, va a ser algo tranquilo, algo rápido. También sabemos que tenemos muchos problemas, sobre todo isquemia esplénica, alteración en lo que es la perfusión tisular. Obviamente la mayor parte siempre se adjudica a los problemas en riñón, eso voy a hablar un poquito más adelante. Otro trabajo, sí, en lo que es la terapia de volumen, fluido en nuestros pacientes. En este trabajo habla un poco sobre lo que es el daño, ¿sí? En la hipovolemia, el daño de lo que es el glicocálix, algo que también estuvo hablando el doctor Carlos Coria en su charla, algo nuevo, algo que uno debería empezar a tener en cuenta. Las coagulopatías, algo común también, las hipervolemias. Y algo que también hay que tener en cuenta es justamente las soluciones que estamos utilizando. Yo reconozco que también utilizo solución fisiológica a veces. Siempre que puedo, trato de utilizar ringerlactato, que es lo que más parecido, más fisiológicamente se asemeja al organismo. Solución fisiológica, cloruro de al 0,9%. Nosotros lo utilizamos como si fuera agua realmente. Se generan desbalances en lo que es el sodio. Se generan hipernatremias y nosotros no lo estamos teniendo en cuenta. Muchas veces tenemos pacientes con, como pueden ver ahí, letargo, debilidad, que pueden ser síntomas de lo que es la hipernatremia y nosotros se lo podemos estar adjudicando a la recuperación de la anestesia. ¿Cómo podemos evitar generar ese famoso muñequito que todos conocen de Michelin? Evitar inundar a nuestros pacientes. Primero, lo importante es saber qué tipo de solución vamos a utilizar.
yo recomiendo no utilizar la solución fisiológica, no porque sea mala, sino porque en realidad lo más semejante es un Ringer lactato, Ringer, la reposición del líquido que se hace en el ayuno y el mantenimiento durante la cirugía. Aunque no crean, existen una fórmula para que ustedes puedan manejar una tasa de fluido durante la cirugía. La reposición durante la cirugía, antes de la cirugía, normalmente se estima 2 mililitros por kilo por hora de ayuno. Si ustedes a un paciente le dieron 6 horas de ayuno, paciente 10 kilos, ahí tienen la fórmula, deberíamos estar pasando 120 mililitros por menos 15-20 minutos antes de la cirugía. Yo en la otra veterinaria lo que hacía era, llegaba el paciente, lo canalizábamos, calculábamos la fluidoterapia, pongámosle que era un paciente de 10 kilos, y esos 120 mililitros los pasábamos en 15-20 minutos, que eran 15-20 minutos donde yo preparaba el protocolo, preparaba el monitor, el equipo de anestesia, el cirujano preparaba lo suyo, y recién ahí pasábamos a lo que era la premedicación y al mantenimiento. Durante el mantenimiento de la anestesia para la fluidoterapia, hoy se hablan de 5 mililitros por kilo por hora en caninos y de 2 mililitros por kilo por hora en felinos. Incluso el otro día estuve hablando con un colega de Brasil que él justamente me explicaba que dependiendo de la cirugía, él utilizaba 5, 3, 2 mililitros en caninos. Él me explicaba que, mira, es una cirugía donde no va a haber mucha pérdida de líquido, sangre, tiendo a utilizar 3 mililitros por kilo por hora. En cirugías como pueden ser las cirugías traumatológicas, donde vemos al cirujano bañado en sangre, el perro bañado en sangre, suelen utilizar entre 5 y 7 mililitros por kilo por hora. Y antes de pasar a lo que es la parte de temperatura, veamos que un canino para lo que es el mantenimiento necesita aproximadamente 50 mililitros por hora, ¿sí? En una cirugía de 1 hora, más lo que fue anteriormente de la reposición de fluido, 120 mililitros. Miren la cantidad de fluido que le estamos pasando a un paciente de 10 kilos. Cuando he ido a veterinarias, he ido a algunos lugares donde a ese paciente, ni siquiera de 10 kilos, un paciente canete de 5 o 7 kilos, le pasan el doble de lo que yo les estoy mostrando ahí. Ahí la imagen que tienen, pueden ver, la verdad no sé lo que es, ¿sí? Yo siempre que lo voy a comprar, lo llevo por las dudas y le digo, mira, necesito uno de estos. Cilindro para lo que es la fluidoterapia en neonatología. A mí me encanta, lo utilizo en todas las cirugías, yo trabajo mucho con goteos analgésicos y los preparo justamente en base, la mayoría en base a lo que es el mantenimiento durante la cirugía del paciente. Me parece sumamente importante justamente porque en algunas cirugías que he visto donde realizan epidurales, es muy común escuchar la epidural te genera hipotensión. No voy a negar que lo haga, si lo hace. Y se piensa que resolver esa hipotensión, que muchas veces ni siquiera están midiendo la presión arterial, ellos asumen que hay hipotensión, piensan que resolver ese problema es abrir
fisiológica, el Ringer, cualquier fluido que tengan, a discreción. En cierta parte puede ayudar y en cierta parte nos puede estar perjudicando bastante. Primero porque muchas veces no miden, asumen que hay una hipotensión, y otra justamente por todo lo que estamos hablando, el exceso de fluido, ¿sí? Esos pacientes que no responden a fluido, ese fluido se va a ir para algún lugar y nos va a generar un problema. Un tema muy importante, sobre todo para esta época que hace frío, es el tema de la temperatura corporal de nuestro paciente, que normalmente la mayoría lo trata, ¿sí? Un paciente con hipotermia trata la hipotermia. Yo asumo y siempre trato de decirle a los estudiantes, a colegas, de que nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir, no tratar la hipotermia. Terminan la cirugía, lo primero que hacen, ponen el termómetro. Está hipotérmico. Bolsa de agua caliente, colchas, mantas. Y sinceramente les puedo asegurar que el 90% de esas personas no se fijaron o no pusieron el termómetro antes de empezar la cirugía a ver cómo estaba la temperatura de ese paciente, pero sí lo hacen al final como de costumbre, de rutina, y empiezan a traer bolsas y demás. Como pueden ver, ahí esa era la veterinaria donde yo trabajaba antes. Tratamos de que nuestros pacientes, en la mayor medida, obviamente tratamos que no sufran hipotermia. Las anestesias tienden a generar hipotermia. Tratamos de que estas hipotermias sean exacerbadas. Nosotros podemos hablar de hipotermias leves, moderadas y severas. Y les voy a ir justamente explicando cuál es la causa de por qué no queremos que ocurran estas hipotermias. Primero se sabe, hay muchísimos estudios que hablan de todos los problemas que trae la hipotermia, ya sea leve, moderada, ni hablar severas, sobre lo que son la parte cardiovascular, la contaminación de heridas, el sistema inmunológico, lo que es los factores de coagulación, lo que es el metabolismo. Importante resaltar el metabolismo. Normalmente las células, todas las reacciones enzimáticas ocurren a cierta temperatura. Cuando nuestro paciente está por debajo de esta temperatura, esas reacciones enzimáticas no ocurren, no hay metabolismo de fármacos, y ahí viene el famoso abrir a chorro la solución fisiológica para que se recupere rápido. Yo la verdad todavía no entiendo por qué lo hacen, si es que piensan que el fármaco está dando vuelta en sangre, en el organismo, y por poner más solución fisiológica ustedes van a limpiar, lavar, y no se dan cuenta que a veces esa hipotermia, es la que le está generando la disminución en el metabolismo de los fármacos. Pacientes que se despiertan, que ustedes los ven temblando, justamente es una respuesta del organismo para generar calor, dolor muscular, que durante la anestesia general uno corta esa respuesta. ¿Sí? Ese mecanismo que tiene el paciente para generar calor lo suprime lo que es la anestesia general. Se va esa anestesia, nuestro paciente con frío empieza a generar temblor muscular. Ese temblor muscular, esas contracciones, esas fibras musculares, consumen oxígeno. Si eso lleva un consumo de oxígeno, nuestro paciente, nosotros no nos damos cuenta que está tiritando, a veces lo tenemos
en el internado. Vean todo lo que puede llevar la hipotermia en un paciente. El aumento del consumo de oxígeno es algo que ocurre, esas células, esas contracciones musculares están mandando oxígeno. Otro trabajo hablando de lo que es la hipotermia, ahí justamente hay una disminución de lo que es la muerte microbiana. Sabemos que los quirófanos son fríos, ¿sí? Justamente para disminuir la carga de microorganismos. Es algo a lo que los anestesistas tienen que enfrentar. No podemos pedirle a los cirujanos que tengan automatizado el quirófano. Yo les voy a comentar más o menos cómo trabajaba, cómo trabajo y cómo estoy justamente cambiando para tratar de ir disminuyendo estos problemas que ocurren, que a veces uno no le da importancia. Primero, los factores que tenemos que tener en cuenta, ya les mencioné el ambiente. Cuando me refiero a ambiente, estoy hablando de el quirófano y justamente de la época del año. Nosotros, por más que tengamos un paciente que está a 2 cuadras de la veterinaria, que viene caminando pleno invierno, a ver, se genera una vasoconstricción periférica, nosotros mismos sentimos, sufrimos el frío, entonces, ¿cómo vamos a pretender que ese paciente que va a venir a una cirugía no esté de la misma forma? Entonces el ambiente es algo importante a tener en cuenta. El tamaño del paciente está ligado a la raza, a la talla de ese paciente. Pacientes miniatura, pincher, caniches, chihuahuas, son propensos a perder rápidamente temperatura. Ni hablar si estamos utilizando, por ejemplo, en nuestras premedicaciones, drogas que generen vasodilatación, ¿sí? De esta forma nosotros estamos ayudando a que el organismo pierda más rápido temperatura por la vasodilatación que se genera. El contacto con superficie fría, que se siente vasodilatado, en una camilla helada, con el ambiente frío. La apertura de cavidades, ¿sí? Uno abriendo un tórax, un abdomen, ya estamos perdiendo temperatura en ese paciente. Ni hablar del tiempo de cirugía, justamente ese tiempo estará relacionado a la temperatura ambiental, al contacto con superficie, las soluciones que se utilizan para limpiar, hacer lavados en las cavidades. Hace 2 semanas atrás, más o menos, fue uno de los días que más frío hizo. Fuimos a una veterinaria a las 8 de la mañana, no les miento, hacía un frío terrible. Tratamos de hacer lo mejor que se podía, aislamos al paciente de la camilla. Ya les voy a mostrar unas botitas que yo tengo para los pacientes. Bueno, tratamos de tomar todas las medidas para que no ocurra. ¿Qué hizo el cirujano? Trajo una solución salina, temperatura ambiente. Imagínense, les estoy diciendo que hacía frío, estaba helada esa solución salina, y utilizó para lavar, si no lo recuerdo, era una mastectomía. Aplicó una solución fría sobre toda la pared muscular, todo el abdomen, lo que le costó a ese paciente levantar la temperatura. Y obviamente siempre asumen que es la anestesia, ¿sí? Luego que se despiertan más lentos y lamentablemente uno no sabe que ese paciente está en 35, 24, y he tenido chicos que me dicen que está mucho más. Tengo justamente uno de los chicos acá que me dijo, hemos tenido perros en 32. Ustedes vean, si no es complicado.
Aparte de las soluciones de limpieza, el flujo de gases que nosotros aportamos a nuestro paciente, cuando nosotros aportamos oxígeno, ese aire frío entra dentro del pulmón, del alvéolo, y es una pequeña bolsita dentro del tórax, fría, enfriando a nuestro paciente. Así que hay que tener en cuenta también eso. Ahí justamente yo les marcaba el imagen, el oxígeno, las soluciones parenterales, el ambiente, superficies frías. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un paciente, ¿sí? Un gato de talla, justamente los gatos son de talla pequeña, pierden rápidamente temperatura. Lo tenemos aislado de la mesa. Yo normalmente antes de utilizar un camisolín, generaba una carpa sobre el paciente y vean acá abajo, ¿sí? Esto no es nada traído de otro mundo, ¿sí? No hay que ir a Europa a comprarlo. Es un calentón. Justamente les va a ayudar en un internado, durante la cirugía, en el postquirúrgico. Ahí si pueden ver la imagen, estas son botitas, ¿sí? Que yo utilizo en los pacientes. Normalmente en caminos tengo estas, no es difícil de conseguir, compran cualquier cosa por internet y viene con esas pelotitas, esas burbujas para explotar. Antes de ponerse a explotar, que pueden utilizarlo para eso y sacarse el estrés durante la cirugía, se ponen a apretar las burbujitas esas. Y en gatos tengo otras que las saqué de una media, no me acuerdo de qué lo que las saqué. Les permite tapar los pulpejos, que es por donde los pacientes nuestros van a perder temperatura. Como pueden ver, también existen otras formas. En esta imagen lo que pueden ver es una plancha térmica que, por buena que se vea, tiene sus riesgos. Yo normalmente siempre no trabajo con esas planchas. Yo lo que aconsejo es aislar al paciente de la plancha. Normalmente tienen un regulador de temperatura, no se sobrepasa de lo que debería estar el paciente, pero hemos visto varios pacientes que terminan con lesiones en piel, justamente por estar en contacto directo con las planchas. En el postoperatorio es importante tener en cuenta que en un momento crítico la anestesia no termina cuando el paciente se está despertando o cuando ya se despertó. En este caso, en la imagen que pueden llegar a ver, lamentablemente era una perrita que tuvo un paro cardiorrespiratorio. Yo en esa cirugía no estuve presente, llegué justo cuando sufrió el paro. Una paciente de 13 años, cardiópata, que, aunque no crean, miren la mala suerte que tuvo, tenía una hernia inguinal por donde pasaba el útero, quedó preñada la perrita, uno de los fetos que estaba en el cuello, en el cuerpo que estaba en la hernia, llegó en un momento descompensada, la verdad que bastante mal la perrita, sufrió una parada cardiorrespiratoria, la pudimos sacar. Ahí pueden ver que tenemos una bomba de infusión. Esa perrita la tuvimos con drogas vasoactivas para poder mantener la presión, la frecuencia cardíaca. Y como pueden ver, el paciente está aislado. Tenemos un caloventor. Ese es el lugar donde está, es una incubadora, que es el lugar de recuperación donde tenía la mayoría de los pacientes
por así decir, complicados, pacientes gerontes, pacientes con sepsis, trataba de tenerlos en esos lugares. Una cosita importante antes de que pase al siguiente tema es tener en cuenta que la temperatura de nuestro paciente la vamos a manejar en el momento en que llega a la veterinaria, lo llevan al internado. En ese internado sí tiene que estar aclimatizado, tiene que estar con colchas, ese paciente tiene que estar con la temperatura que corresponde. Durante lo que es la premedicación, antes de la inducción, ese paciente debe seguir con colchas, bien calentito, para que justamente cuando nosotros realicemos la inducción, la pérdida de temperatura corporal sea más lenta, teniendo en cuenta todo lo que les comenté anteriormente, tener a nuestro paciente aislado, las soluciones que se van a utilizar para hacer un lavado de una cavidad o de la fractura donde está trabajando el cirujano, sean soluciones atemperadas. No iba a hablar mucho de monitoreo, lo que les quiero hablar de monitoreo justamente se relaciona a lo que hablábamos al principio de la charla, ya me queda poquito, así que no, seguramente se deben estar durmiendo. Se relaciona a lo que hablábamos del postoperatorio en las primeras filminas, de cuándo asumimos el postoperatorio termina o no termina. De lo que voy a hablar en la parte de monitoreo es de presión arterial, ¿sí? Porque me parece que es algo sumamente importante. En lo que es monitoreo tenemos que hacer un montón de cosas y también me quería hablar de lo que es oxigenación, de lo que es el electrocardiograma, de lo que es la capnografía, medir dióxido de carbono al final de la expiración, justamente porque es mucho y me parece que la charla se hace larga. Y hablando de postoperatorio, lo que es presión arterial se correlaciona bastante bien. Muchas veces he escuchado que me dicen, ¿para qué voy a querer un monitor? O ¿para qué voy a medir presión arterial si nunca tuve problemas? A muchos de los que me dijeron nunca tuve problemas, llevé un monitor, les mostré qué es lo que estaba pasando con su paciente y les voy a mentir, en el 80-85% algún problema se veía. Pacientes con hipoxia, pacientes que no saturaban bien, pacientes con hipotensión, y ahí entraba justamente la discusión. Ellos me decían, mirá, sí, puede haber tenido hipotensión, pero el paciente se despertó, estuvo bien. Y normalmente lo que hacen es tratar de hacer esto. La mayoría utiliza un estetoscopio esofágico, nos permite medir frecuencia cardíaca, la respiratoria, y se manejan con el plano anestésico. Se manejan con el plano anestésico siempre y cuando no estén utilizando ketamina, que no les va a permitir ver la rotación del globo ocular. Pero ustedes creen que con eso es suficiente, pueden hacer tranquilamente una cirugía escuchando el corazón, escuchando la respiración, viendo el globo ocular y diciendo, a ver, está en plano, va todo bien. Y la verdad es que la presión arterial es algo de lo que vamos a hablar en el postoperatorio. Hay muchos trabajos que remarcan la importancia de pacientes que han sufrido hipotensiones, ya sean en tiempos cortos, medianos o durante toda la cirugía.
Este trabajo es un trabajo de humano. La verdad tengo algunos de veterinaria, pero no lo encontré. Tengo como 2 o 3 y no los encontré, sinceramente, pero la correlación es la misma. Hablan sobre la injuria renal que ocurre en pacientes que tienen hipotensión durante poco tiempo, 5, 20, 40 minutos, dependiendo lo que dure esa hipotensión, y justamente es lo que nosotros no sabemos en nuestros pacientes, aquellos que no pueden medir presión, si ese paciente sufrió una hipotensión durante la inducción solamente y después se estabilizó, en pacientes que han hecho epidurales, si esa hipotensión se mantiene, no se mantiene. Y la verdad es importante que ustedes me dicen, Franco, mira, no puedo medir presión. Bien, hoy en día tenemos aparatitos que son dentro de todo bastante confiables y son accesibles para aquellos que van a tener una veterinaria. Se puede utilizar lo que es la presión arterial invasiva, que les voy a mostrar unos videos ahora que son del quirófano de la Universidad de acá de Río Cuarto. Y como para que tengan en cuenta, yo todos los pacientes, o por lo menos la mayoría, que entraban, con los chicos tratábamos de hacer presión arterial invasiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo sencillo y qué es lo complicado de esto? Lo sencillo es que necesitan un manómetro, una llave de 3 vías, y lo complicado es canalizar una arteria. Yo no tengo mucha práctica, lamentablemente. Es complicado, por eso siempre tratamos de hacerlo. Pacientes que vienen para una orquiectomía, para una OVH. Y ustedes dirán, Franco, ¿pero realmente es necesario? No, no es necesario. Para ese paciente no es necesario. Pero el paciente que sea cardiópata, 13 años, que sí sea necesario realmente saber la presión arterial, que sea exacta esa presión arterial, sí va a ser necesario y necesitan estar preparados para poder canalizar una arteria en un paciente que lo vaya a requerir. Yo quiero, Pedro, que me digas si se ven los videos. Lo voy a volver a poner. Sí, pasalo de vuelta. Sí, lo voy a pasar 2 o 3 veces mientras les voy explicando. Bueno, como pueden ver, es un manómetro. Ahí lo que está marcando, ustedes pueden ver la oscilación, el movimiento que tiene esta aguja. La presión invasiva lo que hace es marcar la presión arterial media, que es la que nosotros... A ver, lo voy a volver a pasar. No se ve. A ver. Déjame ver cómo podemos hacer, si no, después lo busco al final de la charla y se los paso. De última, comentar un poco. Bien, lo que se ve en la imagen es un manómetro, ¿sí? Del que normalmente se usa para medir presión arterial. Ese manómetro, la aguja, normalmente va a oscilar, se va a mover en el rango de presión arterial media que tenga nuestro paciente. En el caso del video se ve que está en 80, 81 y ustedes lo van a ver. El otro video yo lo pongo por las dudas, pero no creo que se vaya a ver, se los voy a mostrar después. Es justamente una arteria que está canalizada y uno puede ver cómo se está moviendo esa sangre, que está sangre, solución fisiológica, ese movimiento que hay. Igual después al final voy a poner los videos para que lo puedan ver. Ahora sí, ya prácticamente terminando, voy a hablar de la importancia del manejo del dolor.
que justamente en el trabajo del doctor Ignacio Redondo habla que puede ayudar, en realidad no es que puede, sino que ayuda a reducir la mortalidad. Esto quiere decir justamente que el dolor mata a nuestros pacientes. Más allá de matarlos, no es para nada humanitario. Yo la verdad que lo relaciono mucho a una experiencia que tuve de chico. A mí me hicieron una cirugía traumatológica. Cuando desperté, sinceramente, el dolor que tenía era inaguantable y justamente lo extrapolo a los pacientes que tenemos nosotros y me parece que eso de dejarle que le duela un poco para que no se mueva tanto, hoy en día ya no es una excusa, justamente teniendo en cuenta todos los problemas que trae el dolor, ¿sí? Ya sea dolor agudo, dolor crónico, en nuestros pacientes, el estrés que se genera a nivel celular, la mala recuperación que se generan en nuestros pacientes. Y bueno, justamente, como les había mencionado, el tratamiento del dolor ayuda a reducir la mortalidad, el tiempo de recuperación en nuestros pacientes, que les voy a mostrar también unos videos, espero que se vean, si no al final de la charla se los muestro. Y la estabilidad durante la cirugía. Yo les voy a mostrar, yo estoy tratando de meterme en lo que es la anestesia regional, siempre que puedo la utilizo y es algo increíble la estabilidad que tengo en los pacientes comparado a los pacientes en los que a veces no puedo realizar un bloqueo de algún miembro o de alguna región. La tendencia de lo que ha sido el manejo del dolor, haciendo una charla hace un par de semanas, justamente lo mencionaban, que la pirámide, la base de la pirámide siempre fueron los opioides, entonces uno siempre está hablando de lo que es el tramadol, que hoy en día el tramadol ya no tiene esa eficacia que nosotros pensábamos que tenía, o para lo que lo usamos realmente no tiene tanto valor. Y como pueden ver, al final de lo que es la pirámide, esto es un trabajo en humanos, que también está extrapolado a veterinaria, al final hablan de lo que es la anestesia regional, el uso de algunos fármacos, en este caso lo que es la dexmedetomidina, la lidocaína, la ketamina, como coadyuvantes en la analgesia. Hoy en día eso se invirtió, la base de lo que es la analgesia, como pueden ver, principalmente se hace en lo que es la anestesia regional y a medida que vamos subiendo empiezan a aparecer los fármacos y los fármacos que le siguen no son los opioides, sino que lo último en lo que se piensa son los opioides. Ven que ahí menciona la lidocaína, se menciona el magnesio, el sulfato de magnesio. Yo lo descubrí en el 2016, cuando me fui a Brasil. Ya se estaba hablando del sulfato de magnesio en veterinaria. Cuando empecé a trabajar en 2018, accedí a trabajos sobre el sulfato de magnesio. Me parece importante mencionárselos a ustedes justamente para que sepan que se utiliza. Carlos Coria lo nombró en una de las charlas también. Y es importante que sepan que el sulfato de magnesio se está utilizando. Yo lo utilizo con muy buenos resultados. La ketamina ya no se utiliza como anestésico general, sino en dosis analgésicas, la dexmedetomidina y por final, como les decía, el tema de los opioides.
Dijeron que no se ve la segunda pirámide. La segunda pirámide no se ve. Preguntanos. Pedro, puede ser que la segunda pirámide no se ve, ¿no es cierto? No, no se vio, pero no sabía si estabas hablando de otra pirámide o la misma. Bien, igual esto yo después te lo voy a pasar, así se los pasan a todos los chicos y pueden tener el trabajo y de última agarran y ven la grabación, van a ver 2 veces la charla. Yo después te lo paso. Y quiero que me digas si se ven los videos que voy a pasar ahora. A ver. Yo ahí ya les puse play. Quiero que me digas si se ven. ¿No? No se ve Bueno. nada. Bueno, yo después, ahora al final de la charla, se los voy a mostrar. Se los explico ahora. Son pacientes. Es un paciente, en realidad, Rufo, al que le realicé un bloqueo regional. Él venía para una cirugía traumatológica y la verdad que la anestesia, la cirugía la realizamos con un plano superficial. El paciente en el video tiene reflejo palpebral y el cirujano está con el taladro. Yo ya se los voy a mostrar el video, pero es más o menos para que entiendan y vean lo que se puede hacer hoy en día con la anestesia regional, el tratamiento correcto de lo que es el dolor y la recuperación que tienen estos pacientes. Bueno, por último, yo creo que lo más importante de todo es agradecer a todas las veterinarias. Bueno, ahí lo que pueden ver, les voy a mostrar un par de fotos de todos los que hacen posible que hoy en día yo esté haciendo esto. Río Pet, una de las veterinarias que realizó cirugías, anestesia. Esa es una foto a las 4 de la mañana, después de una serie de urgencia. La cirugía que más me gusta. Después pueden ver 3 fotos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Agradecerle porque si hoy yo me dedico a la parte de anestesia es justamente por la universidad que me dio la posibilidad de ir a Brasil y enamorarme de la anestesiología allá. Pueden ver en la foto uno de mis amigos, futuros colegas, que siempre lo tengo presente en la anestesia. En las otras fotos con el castrador móvil, también por parte de la Universidad de Río Cuarto, con también amigos. En todas las fotos tengo amigos, así que no son ni colegas ni estudiantes, son todos amigos. En el quirófano de la universidad, cirujanos, instrumentistas, chicos que me ayudan a mí a hacer las anestesias, en realidad que yo los ayudo a ellos. Y acá las diferentes veterinarias en las que trabajé. Justamente hoy les estoy hablando de la veterinaria del UNED, quedé a cargo de la veterinaria, así que es donde estoy realizando la mayoría de mis procedimientos anestésicos. La veterinaria Nadia Hernández, otro lugar donde estoy trabajando. Ahí al medio tienen la veterinaria Don Can. Agradecerle, si bien ya no trabajo ahí, porque justamente es una veterinaria de Córdoba, agradecerle porque fueron 2 años donde me dediqué, si bien me dediqué a muchas cosas, lo que más hice fue anestesia y me permitieron crecer profundamente en el área. La otra, no tengo foto del equipo con el que trabajo, sí de los equipos de la veterinaria, que es Clínica Veterinaria del Sol, donde justamente el veterinario me llamó para una anestesia, quedó conforme y bueno, seguimos trabajando el día a día. Servicio Veterinario La Bataraza, yo creo que la mayoría de los que son de acá de Río Cuarto los conocen a los chicos, la buena onda que tienen y justamente también en un montón de procedimientos estuve presente ayudándolos a ellos. Y la foto que está a la derecha
fue la veterinaria de la doctora Gaby Coria. Fue la primera veterinaria que convió como anestesista a mi trabajo. Así que ella, si bien ahora está trabajando en Buenos Aires, me parece importante mencionarla. Y bueno, obviamente eh, agradecer a Ricardo. Ricardo, uno de los docentes que bueno, está en la universidad. Disculpen. Disculpen. Pero bueno, Ricardo fue uno de los docentes, un gran amigo, y hoy prácticamente estoy ocupando el lugar de él en la universidad, así que me parece sumamente importante poder agradecerle a Ricardo todo lo que me enseñó, el lugar que me permite hoy ocupar en la universidad, y bueno, seguramente siempre va a estar presente en todas las anestesias que haga. Así que sin más, doy concluida la clase. No sé, Pedro, si tienen alguna pregunta, algo, les puedo ir respondiendo por el chat o les paso el video. No sé ahí los chicos si quieren poner por el chat y lo lee el Franco y vamos respondiendo y después hacemos un cierre de la charla. Ahí pone una chica, Franco, en el chat, Belén Molina. No escuché si el maropitán lo usas un día antes o el mismo día de la cirugía junto con la preanestesia. Ahí te contesto un ratito para que vuelvo a la pantalla. Ahí está. Bueno, no sé si me ven ahí. Bueno, Belén, mira, yo el maropitán lo utilizo antes de la cirugía. Normalmente lo que hago es un bolo de 1 miligramo por kilo, diluido en alguna solución fisiológica, Ringer, y lo hago entre 5 y 10 minutos antes de la cirugía. No sé si alguno más quiere. Ahí está, Luciano Frigueto, Lucho. A ver, destinados a la reproducción. No sé, Luciano, si estás refiriendo a lo que es en cesáreas o qué parte de reproducción. Con respecto a problemas posteriores. Mira, por esterilidad, yo la verdad, con los fármacos, no conozco que pueda haber alguno que genere eso. A ver, yo creo que acá deben haber alguien que nos puede llegar a ayudar, pero yo no conozco ningún fármaco que pueda llegar a generar esterilidad. No sé si te referís en base a las perras que pasaron por una cesárea. Ahí la Vane hizo un aporte. Dice, para quienes no tienen plancha térmica, pueden usar goma eva para aislar a los pacientes de la mesa de cirugía, para que no tengan frío, digamos. Sí. Justamente para aislar pueden utilizar un montón de sustancias que aíslen al paciente. Así que eso sí es verdad, la goma eva, Ergopor,
el aislante del techo. Ahí Belén Molina, bueno, sí, para la fluidoterapia las dosis que indicás para el prequirúrgico son siempre iguales para todo tipo de cirugía. La verdad, para el prequirúrgico se estima justamente por el tiempo de ayuno y es siempre 2 mililitros por kilo por hora de ayuno. Si vos ves que en la cirugía hay mucha pérdida de sangre, a ver, esto igual tiene que ver mucho con el procedimiento que uno vaya a realizar. Como te estaba mencionando anteriormente, hay colegas que utilizan entre 5 o 7 si la cirugía en el mantenimiento va a ser con pérdida de fluidos, pero en el prequirúrgico se trata de mantener 2 mililitros por kilo por hora de ayuno. ¿Alguna consulta? Bien, ahí Eduardo justamente estaba respondiendo a la pregunta de la esterilidad, que hasta donde sabe no hay ningún fármaco que lo genere. Yo también pensaba lo mismo, pero bueno, por las dudas siempre hay un fármaco que puede salir haciendo algún lío. Bueno, viendo que nadie pone alguna duda, No sé si... Bien, ¿querés que vea si puedo poner los videos? Porque los tengo cargados en la computadora. Si puedo directamente a la carpeta y mostrárselo. probá, no hay drama. Dale. Vos anda diciéndome, Pedro, si ahí se ven las imágenes o el fondo de pantalla que tengo yo. Dale. Ahí puede ser que estén viendo lo que estoy viendo yo en mi pantalla, ¿puede ser? Sí, apretaste justo videos de las charlas y me parece que se trabó. Bien. A ver. Ahí puede ser que estén viendo un video. No. Bueno, de última, lo que podemos llegar a hacer es, te paso los videos también en alguna carpeta, en algún formato para que lo puedan ver y se los pasen a los chicos y no queda colgada la charla. Dale, ¿Te dale. parece? Sí, y el Power, o no sé cómo lo hiciste. Dale, porque el pago lo hice por internet y no creo que los pueda subir. Ya tuve problema con eso para pasarlo. Te paso directamente la carpeta. Dale. ¿Sí? Bueno, ahí Miguel Bet pregunta cómo puede ser la nueva pirámide lo que era la parte de analgesia. En base a la primer pirámide, que creo que fue la única que pudieron ver, Miguel, ustedes tenían como opioide la base de la pirámide. Hoy en día, la base de la pirámide está relacionada a lo que es lo regional, seguida por diferentes fármacos, como puede ser la lidocaína, la dexmedetomidina, como pueden ser la ketamina, sulfato de magnesio, los alfa-2 agonistas, que principalmente la dexmedetomidina se le atribuye mucho esta participación, y al final el uso de los opioides, ¿sí? Incluso hablando hace poquito con colegas de Brasil por el tema de la cuarentena, estaban justamente diciéndome que no podían acceder a muchos opioides y estaban haciendo justamente más hincapié en todo este tema de la anestesia locorregional, que cuando puedan ver los videos que les voy a pasar, la verdad que son bastante interesantes y
yo creo que están aportando algo importante a la anestesiología de hoy en día. De nada, Miguel. ¿Alguna consulta más para el Franco? Si no, hacemos un cierre y agradecemos. Ahí Cele me pregunta si para anestesia regional lo hago con algún equipo. Hoy en día, Cele, está lo que es la utilización de neurolocalizadores y de ecógrafos. Yo creo que, a ver, con muchas de las veterinarias que he hablado a veces sobre el tema de la anestesia regional, siempre me ponen la excusa de que no, que hay que comprar un neurolocalizador. Y la verdad que muchos, o algunas de las veterinarias en las que trabajo, tienen ecógrafos y se pueden realizar ecoguiados prácticamente todos los casos. Obviamente esto no es algo fácil, obviamente yo todavía estoy trabajando mucho en eso, pero el uso del ecógrafo me permite en muchos bloqueos poder trabajar seguro. Bueno, yo creo, Pedro, que si no hay más preguntas, yo me voy a poner en campaña de poder pasarte el mail y los videos para que de esa forma quede bien completa la charla. Agradecerles a ustedes por tenerme en cuenta para esta charla, para poder transmitir lo que trabajo, ¿sí? Yo sé que muchas cosas que están hoy en la charla esta son teóricas, si bien hay muchas que yo a veces no lo puedo realizar porque, como les dije, la primera vez que veo al paciente es en la cirugía. Muchas veces no tengo tiempo de ir a hacer lo que comentaba Belén ahí, los 2 mililitros por kilo por hora de ayuno. Muchas veces no lo hago porque llegué, el paciente está canalizado y me está esperando prácticamente en el quirófano para dormirlo y el cirujano está con el bisturí en la mano. Pero es importante tratar de tener en cuenta todas esas cosas. A mí me da gracia porque muchos de los veterinarios, yo les digo, mirá, si la cirugía es a las 5, yo voy a las 4:30 para preparar los equipos, que calcular los goteos. Y está bueno que también el cirujano te dé ese espacio, porque para ellos está todo bien. Ellos, mientras el perro esté dormido, operan, si todo sale bien, la cirugía fue un éxito, y si todo sale mal, la culpa es del anestesista. Y lamentablemente siempre me cargan con esto a todos lados donde voy y te dicen, mira, si pasa algo, la culpa es tuya. Así que está bueno que ustedes, aquellos que se vayan a dedicar a anestesia o que les guste, le den importancia, porque van a tener problemas en todo sentido. Bueno, Franquito, primero, bueno, agradecerte a vos por darnos un espacio para darnos esta charla que estuvo espectacular. También que mencionaste a Coco, varios de la agrupación lo conocieron por las prácticas, él se había hecho cargo del proyecto, así que bueno, también traerlo a la memoria para algunos que no lo conocen. Y eh, bueno, y agradecerte a todos, disculpen a veces los fallos técnicos, que somos estudiantes de veterinaria, no técnicos en computación ni mucho menos. Imagínate yo que estoy acá con Rey, que le digo a cada rato, che, ¿cómo hago para prender la cámara, para compartir pantalla? Un desastre. Así que bueno, lo hacemos con la mejor intención de a lo mejor aprender un poquito más y formarnos un poquito más
Y bueno, desde ya muchas gracias Franco y a todos por participar. Ah, y recordarles que mañana hay otra charla de Brinquier, Javier Brinquier de la Universidad de la UBA. Va a hablar de más específico de anestesia endovenosa. La vamos a publicar por el Instagram también, que vamos a usar el mismo, capaz que usemos el mismo link o cambiemos la plataforma, no sé, vamos a ver, hay que probar y ver si podemos conseguir alguna mejor plataforma o conexión. Aprovecho para hacerle un poquito de propaganda a Javier. Va a estar muy buena la charla, chicos. Aprovechenla. Va a romper un poquito con el paradigma de lo que es la anestesia inhalatoria y va a hablar de anestesia endovenosa, que es un tema muy, muy, muy lindo e interesante. Bueno, entonces damos por finalizada la charla y nada, simplemente gracias a todos.